Damos paso al inicio de las comunicaciones orales sobre trasplante renal. En primer lugar, se va a presentar validación de la International IgA Nephropathy Prediction Tool para predecir la evolución de los trasplantes renales con recidiva de la nefropatía IgA. Y va a presentar el doctor Emilio Rodrigo. Hola, buenas tardes. Vaya foco. A ver, para pasar. Bueno, no tengo conflictos de interés. Bueno, como se sabe, la recurrencia de la nefropatía IgA empeora a largo plazo el pronóstico del trasplante renal y representa al final la tercera causa de pérdida de injerto en estos pacientes. Se reconoce que cuando recurre la nefropatía IgA, pues hay diversas variables que se han identificado como relacionadas con un mayor riesgo de pérdida de injerto tras la recurrencia, entre ellas la función renal, la proteinuria, la retirada previa de esteroides y los hallazgos histológicos de la clasificación de Oxford, ¿no? En los riñones nativos se dispone de una herramienta de predicción de la evolución de la nefropatía IgA que utiliza variables predictivas clínicas como el filtrado glomerular, la proteinuria, utiliza la raza, la tensión arterial y si se usa inmunosupresión y algunas variables histológicas que son básicamente las variables del MEST para determinar en el momento de la biopsia cuál va a ser el futuro de la evolución de la nefropatía en el riñón nativo y se relaciona con el riesgo de que llegue a la enfermedad renal terminal o que alcance un descenso del filtrado glomerular del 50% y con un área bajo la curva, una capacidad de discriminación de un 82%. El objetivo de nuestro estudio fue analizar el rendimiento de esta herramienta de predicción de la evolución de la nefropatía IgA en una población de receptores de trasplante renal con recurrencia de la misma. Para ello, participaron 10 centros del grupo Centra de trasplante de la SEN, fue un estudio retrospectivo y se eligieron receptores de trasplante renal que a lo largo de los últimos 20 años pues, hubieran tenido una recurrencia de la nefropatía IgA demostrada con biopsia y que en el riñón nativo se hubiera demostrado también la nefropatía IgA. Se exigió que todas las biopsias se pudieran haber clasificado por la clasificación de Oxford de la nefropatía IgA y se utilizó la herramienta de predicción a través de una calculadora que está en una app para calcular lo que nos da que es el riesgo de llegada al estadio 5 de enfermedad renal o un descenso del filtrado del 50%. Pero el endpoint que utilizamos nosotros para analizar la evolución fue la pérdida de injerto censurada por muerte. Se incluyeron al final 118 receptores de trasplante renal. La edad a la recurrencia fue de 46 años. El tiempo medio hasta la biopsia fue de 63 meses. El seguimiento post-trasplante bastante largo, 120 meses. Y más o menos, después de la recurrencia, 27% de los trasplantes perdieron el injerto escribiendo muerte, más o menos a un tiempo de 37 meses, es decir, un poco más de 3 años. Este es el histograma de distribución de la herramienta de predicción. Como veis, la mediana era 7,1% y el tercer cuartil le separaba un 11,5% de predicción de riesgo de pérdida del injerto. Y realizamos una curva ROC y entonces, como veis en la gráfica, la herramienta de predicción tenía una buena capacidad de discriminación con una curva ROC de 88% para predecir la pérdida del injerto a los 3 años. Aparte, se hizo un estudio de regresión logística y encontramos que los pacientes que tenían por cada punto de elevación de porcentaje, pasar de 10 a 11% de riesgo de pérdida del injerto, aumentaba un 27% el riesgo de pérdida del injerto renal. Y demostramos también con esta regresión una buena calibración por un test de Horstmer-Lemson que demostraba que no había diferencias entre lo que calculábamos de riesgo y el riesgo real, el riesgo observado. Como veis en la gráfica, más o menos en el primer quintil del riesgo calculado nos salía un 1,8% y en ese grupo el riesgo observado fue 0%. En el segundo cuartil el riesgo fue calculado 4% y el riesgo real 4,5%. En el tercer cuartil el riesgo calculado fue 7% y el real fue 8,3%. Hasta ahí, pues la verdad es que la correlación iba bastante bien. En cambio, en el cuarto cuartil lo que vimos fue que ya, aunque subía el percentil de riesgo, pues ya no se correlacionaba tan bien. Quizás bastante llamativo el resultado del quinto quintil,
quinto quintil, en el que la predicción mediana de riesgo era de un 23% y, en cambio, la pérdida de injerto observada fue de 56%. Evidentemente, para este quintil, la herramienta de predicción infraestimaba el riesgo de pérdida del injerto. Hicimos también la curva de Kaplan-Meier basándonos en los pacientes que estaban por encima y por debajo del valor obtenido del índice Youden, que pues, obtiene la mejor sensibilidad especificidad. El índice Youden en estos pacientes era del 14%. Como veis en la gráfica, nos permitía discriminar muy bien pacientes que iban a ir bastante bien, con una pérdida a 3 años, una supervivencia a 3 años de 94%, mientras que tenían un riesgo por encima del índice Youden del 14%, la pérdida, la supervivencia a 3 años era tan solo del 28%. Utilizando este índice de Youden y por medio de la regresión de COS, pues lo que vimos es que el riesgo para los pacientes que tenían más de 14%, el riesgo de pérdida de injerto era 8 veces más alto que para el grupo inferior, con una sensibilidad del 72% y una especificidad del 94% para predecir la pérdida de injerto censurando muerte a los 3 años. En base a estos datos podemos concluir que la herramienta de producción de la nefropatía IgA, pues que funciona bien para los pacientes trasplantados, era una herramienta desarrollada en riñones nativos. Yo creo que tiene una buena discriminación y una buena calibración para ver qué pacientes tienen riesgo de pérdida de injerto censurada por muerte. Y ya, pues la verdad es que yo creo que esta herramienta pues, nos puede ser útil para poder estratificar a qué pacientes podemos hacer un tratamiento más intenso o podemos tratar con futuros fármacos que se desarrollen para el tratamiento de la IgA. Muchas gracias. ¿Una pregunta en la sala? Hola, Emilio. Muy interesante. No me ha quedado claro si analizáis las causas de pérdida de injerto por recurrencia o pacientes que tienen recurrencia y pierden el injerto. Los pacientes que pierden el injerto no se analizó, podemos tener la información, pero no se analizó si específicamente habían perdido el injerto. Era a partir de ese momento como un factor de riesgo de que pierdan el injerto. Okay, gracias. Pero no hay un detalle de causa individualizada. Yo aprovecho para hacer un comentario. Al ver las variables que se incluyen en el modelo de predicción de riesgo, me extrañaba que no incluye algunos como el factor de riesgo ser sexo masculino para estratificar el riesgo de pérdida del injerto. Bueno, la variable está desarrollada en el riñón nativo y la verdad es que la herramienta está desarrollada, me parece que es como en 4.000 pacientes, o sea, que tiene mucha base detrás y está validada en muchas poblaciones externas a la inicial, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta bastante fiable. Pues enhorabuena, Emilio. Venga, gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. La siguiente comunicación es Clinical and Molecular Spectrum of UV Lesion, de Ana Buxeda. Bueno, buenas tardes a todos. No tengo ningún conflicto de interés. Entonces, la endarteritis aislada es la infiltración de células monocitarias en el endotelio de los vasos del injerto renal, ¿vale? Con una mínima inflamación tubulointersticial y con una leve infiltración microvascular, ¿vale? Es decir, una MVI menor a 2 y C4 negativo. Entonces, esta entidad es cada vez más reconocida, fue descrita por primera vez en 2007 y, de todas maneras, tiene un pronóstico y un tratamiento inciertos. Hay algunos estudios que han intentado pues, evaluar su pronóstico. Cuando se ha comparado con el rechazo celular, se ha visto que la endarteritis aislada es un factor de riesgo independiente para pérdida del injerto, pero, en cambio, tiene un mejor pronóstico comparado con el rechazo mediado por anticuerpos con endarteritis.
Nosotros ya hace unos años presentamos aquí unos resultados en el que analizamos la endarteritis aislada precoz, que es aquella que se produce en el primer mes post-trasplante comparada con la tardía, y vimos que la endarteritis aislada precoz tenía un muy mal pronóstico comparado con el resto de grupos de rechazo y con la endarteritis tardía. De hecho, cuando comparamos al año los resultados, vimos que la temprana tenía un 40% de supervivencia del injerto al año comparado con un 100% de la endarteritis aislada tardía. Y además pues tenía una función retrasada del injerto mucho mayor, un 90%, con un 60% de no función primaria y pues este 60% de los casos perdían el injerto así muy precozmente. Entonces, la hipótesis para este trabajo es que el análisis molecular en tejido renal podría mejorar nuestra comprensión sobre las lesiones de endarteritis aislada, incluida la posibilidad de que esta entidad pueda expresar un componente de no rechazo, como se ha insinuado en algunos casos clínicos reportados en la literatura. Entonces, en cuanto al diagnóstico molecular, la tecnología NanoString es una de las tecnologías por las cuales ha apostado el grupo molecular de Banff. Se estudió por primera vez en tejido renal en 2016 por el grupo de Edmonton con Michael Mengel y Benjamin Adam, con quien tuve el placer de estar un año trabajando con ellos. Y esta tecnología permite la correlación molecular e histológica directa debido a la evaluación de tránscritos en tejido parafinado. Tiene un sistema de identificación mediante un código de barras molecular que hibrida directamente las moléculas de interés y permite cuantificarlas individualmente sin necesidad de una amplificación de las muestras, y ello le condiciona pues, una gran sensibilidad y reproducibilidad. Permite multiplicar hasta 800 genes diferentes en una sola reacción con muy poca cantidad de ARN total y debido al permitir estudiar con tan poco RN en tejido parafinado, pues permite también el análisis molecular retrospectivo de pacientes con un historial demográfico e inmunológico muy bien conocido, ya que permite esta correlación inmediata con un seguimiento clínico a largo plazo. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo fue utilizar la tecnología NanoString para comparar el fenotipo molecular de las lesiones de endarteritis aislada con la de otras formas de rechazo con endarteritis. Para ello analizamos 92 biopsias de trasplante de tejido parafinado de 3 centros, el Hospital del Mar, el Hospital Universitario de Vall d'Hebron y la University of Alberta. En total, analizamos los siguientes grupos. Por un lado, la endarteritis aislada la endarteritis aislada precoz y tardía, el rechazo mediado por anticuerpos con endarteritis, el rechazo celular con endarteritis y el rechazo mixto con endarteritis, más un grupo control que consistía en biopsias preimplante. Entonces, utilizamos el NanoString BHOT Panel, que es un panel de 770 genes que se ha descrito por el grupo molecular de Banff, para medir las expresiones de 6 conjuntos de genes derivados de la literatura. Evaluamos en total pues, genes asociados al rechazo mediado por anticuerpos, a los anticuerpos donantes específicos, al daño endotelial, al rechazo celular, a la lesión aguda y precoz y a la lesión tardía. De 770 genes tuvimos que excluir 268 por baja expresión y de los 490 genes restantes inicialmente hicimos un principal component análisis para ver los patrones de expresión génica entre los diferentes fenotipos con endarteritis de forma global, pero no vimos diferencias estadísticamente significativas. Cuando ya analizamos los conjuntos de genes entre los diferentes fenotipos, cada conjunto de genes por separado, vimos en primer lugar que el grupo, tanto los dos grupos de endarteritis aislada, tanto la temprana como la precoz, expresaban menos genes relacionadas con el rechazo celular comparado con el grupo de rechazo celular con endarteritis y el grupo de rechazo mixto con endarteritis. En cuanto a los genes, el conjunto de genes relacionados con el rechazo mediado por anticuerpos, tanto la endarteritis aislada precoz como la tardía también expresaban menos genes relacionados con este conjunto comparado con el resto de genes de rechazo. Posteriormente también miramos el conjunto de genes, de genes relacionados con los DSAs y vimos que tanto la endarteritis aislada temprana como la tardía tenían menos genes relacionados con los DSAs comparado con el rechazo mediado por anticuerpos y con el rechazo mixto con endarteritis. Y en cuanto a los genes relacionados con el daño endotelial, que se ha visto que son unos genes que se asocian también al rechazo humoral, se vio que la endarteritis aislada tardía expresaba menos genes de este subconjunto.
Entonces, miramos también genes relacionados con daño agudo o precoz inmunológico y vimos que el rechazo mediado por la endarteritis aislada tardía era el grupo que tenía menos genes de este subconjunto. Y finalmente, en cuanto a la lesión tardía, el grupo de rechazo celular y el grupo de rechazo mixto con endarteritis fueron los que expresaron mayor tuvieron mayor expresión de genes de este subconjunto. Finalmente, comparamos por pares la expresión génica de los fenotipos de endarteritis aislada tardía y temprana y lo que vimos fue que la endarteritis aislada temprana expresaba de forma mayor dos genes que están relacionados con el daño agudo inmunológico, que son el ADAMS1 y el gen SERPINA3. Como conclusiones, pues estos resultados sugieren que las lesiones de endarteritis aislada muestran menor expresión de genes relacionados con el rechazo celular que el grupo de rechazo celular con endarteritis y el rechazo mixto con endarteritis. Asimismo, las lesiones de endarteritis aislada muestran una menor expresión de genes relacionadas con rechazo humoral que el grupo de rechazo mediado por anticuerpos con endarteritis. La endarteritis aislada temprana confiere un mal pronóstico y se asocia a mayor expresión de genes de lesión precoz o aguda en comparación con la endarteritis aislada tardía, sugiriendo una etiología distinta. Y estos resultados son de interés de cara a optimizar estrategias terapéuticas, sin embargo, se necesitan más trabajos para validar los resultados observados. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Muy buen trabajo, magnífico. Siendo una entidad aislada, y esto es un estudio en el que analizáis la evolución, ¿se sabe cómo se ha manejado desde el punto de vista clínico? Porque ¿dónde lo encajas? Y si la evolución al final depende del manejo clínico o es totalmente diferente. Sí, bueno... Sí, o sea, inicialmente tenemos los datos clínicos que no los he presentado aquí por tiempo, pero sí, en general la endarteritis aislada la temprana se maneja igual con rechazo celular, ya que por Banff en principio queda clasificado como una clase 3, ¿no? Y como un rechazo celular. Entonces, la mayoría de estos pacientes sí recibieron inmunosupresión y de hecho de aquí vino el objetivo de nuestro trabajo inicial, ¿no? De que veíamos estos pacientes con endarteritis aislada que recibían mucha inmunosupresión, pero que tenían muy mal pronóstico y acababan perdiendo el injerto de forma muy precoz y los pacientes ya se habían llevado toda esta inmunosupresión. Entonces, lo que queríamos ver un poco con este trabajo es si realmente pensamos que tienen etiologías distintas, quizá no deberíamos tratar a estos pacientes con la misma inmunosupresión que los pacientes que sí que tienen un rechazo celular completo, ¿no? Por lo tanto, sí que reciben pues, los corticoides y timoglobulina, la mayor de ellos. En cuanto a la endarteritis tardía, si no hay... o sea, si la función renal persiste, o sea, si es una biopsia de protocolo, por ejemplo, que hay una endarteritis, no la tratamos, si es aislada, no la tratamos. Vale, era mi segunda pregunta. Sí. Gracias. Sí, adelante. Gracias y enhorabuena. La pregunta es, claro, yo me planteo, digo, vamos a ver, el rechazo tiene un mecanismo linfocitario. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Puedes especular un poco sobre el mecanismo? ¿Cuál es la razón? Sí. Bueno, nuestra hipótesis, que bueno, lo que pasa es que obviamente falta ¿no? trabajo para poder demostrar esto, es que pueda tener un componente de isquemia reperfusión, que sea, o sea, de hecho, pusimos el mes, ¿no? Porque obviamente otros trabajos también lo identifican así, pero además porque en general estos pacientes son pacientes que tienen una función, o sea, que no tienen una no función primaria, entonces los biopsiamos a los 15 días y vemos que tienen una endarteritis aislada, ¿no? Entonces, por eso la mayoría de pacientes, bueno, no he puesto aquí la media de tiempo, pero normalmente sobre las 2 semanas post-trasplante, porque es cuando hacemos nosotros la biopsia de protocolo. Perdone, que ahora se me ha ido la pregunta, era... exacto, el mecanismo. Entonces, como es de forma muy precoz, lo que pensamos es que es por isquemia reperfusión. Y entonces, sí que hay algún estudio que también, bueno, ha hecho un estudio ¿no? de molecular y tal que intenta demostrar esto, pero de momento hay muy poca información al respecto. La tardía no lo sabemos.
no tenemos de momento ninguna hipótesis porque de momento no sabemos por qué se produce. Porque además es que el pronóstico, ya digo, es un hallazgo, generalmente es un hallazgo casual. Enhorabuena. Y, perdona, una última pregunta. Y si resulta que cuando habéis hecho las biopsias el hallazgo era precoz y lo habéis tratado en el contexto de un rechazo celular y el pronóstico ha sido malo, ¿os surge de esto valorar cambio en el tratamiento? ¿Y qué es lo que...? Bueno, claro, entonces la idea, o sea, el objetivo inicial salió de allí y claro, entonces nos planteamos que si solo hay una endarteritis temprana aislada, no tratarlo, porque el pronóstico va a ser malo y de momento no tenemos ninguna otra herramienta para poder tratar a estos pacientes. Pero por la inmunosupresión, ¿no? Al final, si ponemos pues, más timoglobulina, corticosteroidal, estamos también haciendo un efecto, ¿no? Dando un efecto secundario de los fármacos a los pacientes que tampoco les da ningún beneficio. Muy bien. Enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, se va a presentar la comunicación rechazo subclínico mediado por anticuerpos detectado mediante biopsias de protocolo precoz a las 2 semanas en receptores de trasplante renal de alto riesgo inmunológico. Buenas tardes, mi nombre es Carola Arana y presentaré el siguiente trabajo. Vale. Bien. El trasplante renal en pacientes de alto riesgo inmunológico es un reto, debido a la dificultad que encontramos para encontrar un donante compatible. Actualmente contamos con programas de priorización, sobre todo en este grupo, para incrementar la probabilidad de que aquellos pacientes presenten, sobre todo, un donante con HLAs más compatibles y también que estén exentos de estos antígenos prohibidos. Pues bien, contamos con 2 programas, que es el PATI a nivel nacional, y en Cataluña tenemos el programa Hipercat, que se benefician a aquellos pacientes que presentan un CPRA mayor del 90%. Sin embargo, pese a las diferentes estrategias que utilizamos, este grupo de pacientes presenta un mayor riesgo de presentar un rechazo mediado por anticuerpos. En nuestro centro contamos con biopsias de protocolo, que habitualmente las realizamos al 3er mes y el 1er año, pero desde el 2015, tras la instauración del programa PATI, se realizan biopsias de protocolo precoz. Estas biopsias se realizan en las 2 primeras semanas post-trasplante y en aquellos pacientes que tienen alto riesgo inmunológico. El objetivo del trabajo es describir la prevalencia, severidad de los resultados y el seguimiento de aquellos pacientes que han sido sometidos a estas biopsias de protocolo precoz. Desde junio del 2015 hasta agosto del 2023 tenemos 155 pacientes trasplantados renales con un CPRA mayor al 90%. Se excluyeron 33, 27 porque no presentaron esta biopsia por problemas en el post-trasplante por complicaciones y 6 porque no presentaron un seguimiento mayor a 6 meses. Finalmente hemos analizado 122 pacientes. 42 de ellos, que corresponde a un 34%, presentaron algún tipo de rechazo durante el seguimiento, excluyendo el borderline. 24 de estos 42 presentaron un rechazo mediado por anticuerpos activo. Cuando estudiamos la temporalidad, 17 presentaron un rechazo precoz y 7 tardíos, de los cuales 11 se habían diagnosticado dentro de los primeros 14 días. Esto corresponde a que un 45% de pacientes con rechazo mediado por anticuerpos fueron diagnosticados con estas biopsias de protocolo precoz. Posteriormente, hemos analizado las características de estos grupos. El primer grupo, los 11 pacientes con un rechazo mediado por anticuerpos precoz versus los que no. Observando las características del receptor, se evaluaron tanto edad, género, diabetes, antecedentes de diabetes, número de trasplante, no observamos diferencias significativas. También valoramos las características del donante y solo observamos diferencias en el tipo del donante, observando que teníamos un mayor porcentaje de asistolia tipo 3 en aquellos pacientes que presentaron un rechazo mediado por anticuerpos precoz versus los que no. También se evaluaron otras variables como inmunosupresión de sensibilización post-trasplante, inmunosupresión de mantenimiento y no observamos diferencias. Tampoco en el tiempo de isquemia ni en la DGF. Luego nos pasamos a las variables inmunológicas.
Y es aquí donde no observamos diferencias entre la presencia de DSAs, medimos a nivel histórico, en el día post-trasplante también tenemos una determinación y tampoco observamos diferencias en el cross-match por citometría de flujo, en la positividad de este. Pero sí observamos diferencias cuando valoramos los epletis mismatch, donde observamos un mayor número de epletis mismatch o un mayor número de diferencias en aquellos pacientes que desarrollaron un rechazo mediado por anticuerpos precoz y específicamente por el eplet mismatch de QA1. Posteriormente evaluamos la multivariante, donde hemos determinado que el tipo del donante, la asistolia tipo 3 y eplet mismatch de QA1 estaba asociado a la presencia del rechazo mediado por anticuerpos precoz. Durante el seguimiento, en estos dos grupos observamos que existía una mayor niveles de creatinina en el grupo del rechazo precoz y por ende una menor tasa de filtrado glomerular. Y también observamos un incremento de infecciones con requerimiento de hospitalizaciones durante el primer año, así también como el incremento de falla del injerto. Cuando valoramos las tablas de sobrevida, observamos que el grupo de pacientes con rechazo mediado por anticuerpos precoz presentaba una peor sobrevida que aquellos que no, pero cuando valoramos la sobrevida global de los pacientes no observamos diferencias. Pues bien, en conclusiones, el 45% de los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos precoz se detectaron en estas biopsias de protocolo. Solo el tipo de donante asistolia tipo 3 y también el desequilibrio de epletis mismatch de QA fueron predictivos para encontrar este rechazo mediado por anticuerpos precoz. Se observó también un mayor fracaso del injerto en el grupo con rechazo mediado por anticuerpos precoz, pero sin embargo no se asoció a un incremento de la mortalidad. Y estos resultados se tienen que confirmar con estudios más amplios y podrían contribuir a una selección inmunológica más precisa ante el trasplante, ante futuros trasplantes. Gracias. ¿Alguna pregunta? Enhorabuena por el trabajo, es muy bonito. No me ha dado mucho tiempo a mirarlo porque sí que tengáis diferencias significativas con 11 pacientes es complicado, pero numéricamente me ha dado tiempo a ver que el porcentaje de uso de rituximab era el doble. O sea, 18 en el que no tenían, 36 en el que sí. No sé si esto, porque luego los DSAs, esa tabla sí que no me ha dado tiempo a verla bien, o sea, os sale significativo el eplet mismatch en DQ-alfa, sí. 1, pero los DSAs no sé si numéricamente también son mayores en el grupo de very early, que tendría sentido. No digo estadísticamente, que ya he visto que no, sino que sí, pero como son 11, no sé si numéricamente había más pacientes con DSA. No había más pacientes con DSAs. Pero se utilizó más rituximab. Pero no... Porque han caído en el grupo de los 11. También he puesto la variable del uso de rituximab, intensificar las variables de post de sensibilización, que tenemos también un protocolo en el hospital, y a nivel de multivariante no salía significativa. Bueno, nada, que llamaba la atención, ¿no? Ese uso mayor de rituximab, si no había más DSA, si era, pues será azar. Vale, gracias. No hay más preguntas. Pues pasamos a la siguiente, que vamos justitos de tiempo. Pues a continuación van a presentar una comunicación sobre DSA negative microvascular inflammation y... ¿No soy yo? Sí, ¿no? Es esta, la siguiente. In kidney transplant biopsies. Sí. Vale, bueno, buenas tardes de nuevo. No tengo conflictos de interés. Bueno, el diagnóstico de rechazo mediado por anticuerpos según la clasificación de Banff fue la primera en 2001. Se caracteriza por, debe cumplirse 3 criterios diagnósticos. En primer lugar, el daño tisular, que ya sea por lesiones como la glomerulitis, la capilaritis peritubular. En segundo lugar, la interacción anticuerpo-endotelio, que clásicamente era con la detección de depósito de C4 de positivo en capilares peritubulares. Y el tercer criterio era la detección serológica de anticuerpos donantes específicos, tipo HLA.
En 2013 se amplían los criterios y aparecen otras lesiones como daño tisular, como la endarteritis, etcétera, y además se considera la inflamación microvascular moderada o MVI mayor o igual a 2 como sinónimo, ¿no?, del depósito de C4D positivo. Y en 2017 también se amplían los criterios de la evidencia serológica, aceptando el C4D positivo y los transcritos validados de ABMR como criterio 3. Entonces, todos estos cambios ha hecho que a lo largo de los años la clasificación, ¿no?, haya ido variando y algunos pacientes que podían clasificarse con un diagnóstico pues han podido ir variando de diagnóstico. Y ello pues, podría tener consecuencias a nivel pronósticos y de tratamiento. Y es que la clasificación de Banff pues, tiene una serie de debilidades, entre otras cosas, pues las lesiones histológicas no son específicas, ¿no? Sabemos que la endarteritis puede verse tanto en el rechazo mediado por anticuerpos como en el rechazo celular. Puede coexistir además inflamación microvascular y túbulo intersticial. La microinflamación puede presentarse sin DSAs. Y además hay heterogeneidad en los infiltrados inmunes independientemente de la localización, ¿no? Y nosotros pues, publicamos este trabajo hace poco en la que veía que pues, en MVI, en rechazo mediado por anticuerpos, por ejemplo, la celularidad en la glomerulitis y en capilaritis pertubular, etcétera, pues no era la misma, no tenía las mismas subpoblaciones celulares. Y esto es importante diferenciar entre el rechazo mediado por anticuerpos y la MVI, pues porque se ha visto que no tienen el mismo pronóstico. De hecho, el rechazo mediado por anticuerpos tiene peor pronóstico y esto se ha confirmado también cuando, además, cada uno de los dos diagnósticos se le asocia el C4D positivo o no, o tienen un rechazo celular concomitante, ¿vale? Se mantienen estas diferencias en cuanto a pronóstico. Todo ello ha hecho que en los últimos años pues, muchos grupos de trabajo están estudiando los mecanismos subyacentes de microinflamación en la biopsia, porque pues, no es oro todo lo que reluce y no toda la microinflamación es secundaria a la aparición de anticuerpos donantes específicos del tipo HLA. Puede haber pues, donantes no HLA, también se ha visto que la activación de las NK por el mecanismo de missing self también puede provocar microinflamación y hay una serie de mecanismos que aún se están estudiando y que pues, muchos grupos están ahora en ello. Os he hablado previamente de la tecnología NanoString y de todas las características que tiene. Y entonces el objetivo de nuestro trabajo fue utilizar esta tecnología para caracterizar el fenotipo molecular de las lesiones de inflamación microvascular o MVI cuando es moderada, es decir, que la G y el PTC sea mayor o igual a 2, comparado con el de otras biopsias de riñón nativo y de trasplante renal para entender mejor su fisiopatología. Entonces, analizamos un total de 195 biopsias de trasplante en tejido parafinado en 4 centros, la University of Alberta, el Hospital del Mar, la University of Manitoba y el Hospital 12 de Octubre, en las que diferenciamos entre los siguientes grupos. En primer lugar, rechazo mediado por anticuerpos con DSA, un grupo de microinflamación sin DSA, un grupo de rechazo mixto sin DSA, un grupo de rechazo celular, un grupo en riñón nativo de glomerulonefritis endocapilar, o sea, con inflamación, un grupo de enfermedad por cambios mínimos y un grupo normal que consistía en biopsias preimplante. Utilizamos el NanoString VHOT Panel, que es este panel que os he comentado previamente de 770 genes para medir la expresión de los 6 conjuntos de genes que hemos hablado previamente también. Entonces, de 770 genes, excluimos 156 por la baja expresión y de los 602 genes experimentales restantes, el Principal Component Analysis, donde miramos el patrón de expresión génica global, no mostraba diferencias. Y en cuanto al análisis del conjunto de genes entre los diferentes fenotipos, vimos que la microinflamación sin DSA expresaba menos genes relacionados con el rechazo mediado por anticuerpos cuando se comparaba con el grupo de rechazo humoral con DSA. Pero expresaba tenía mayor expresión de este conjunto de genes cuando se comparaba con las biopsias de riñón nativo y con el grupo control. Cuando miramos más específicamente los genes relacionados con los DSA, vimos que tanto el grupo de microinflamación sin DSA como el grupo de rechazo mixto sin DSA expresaban menos genes relacionados con este conjunto, comparado con el grupo de rechazo mediado por anticuerpos con DSA, pero también más que los grupos de riñón nativo y el grupo normal.
En cuanto a las lesiones, los genes relacionados con la lesión endotelial, vimos lo mismo, que tanto la microinflamación sin DSA como el rechazo mixto expresaban menos genes relacionados con el daño endotelial comparado con el rechazo mediado por anticuerpos con DSA. En cuanto a los genes relacionados con el grupo de rechazo, o sea, con el rechazo celular, los grupos de rechazo celular y grupo mixto, como era de esperar, pues eran los que tenían mayor expresión de estos genes. También estos dos grupos tenían mayor expresión de genes relacionados con daño agudo o precoz, comparado con los grupos de rechazo humoral con DSA y el grupo de microinflamación sin DSA, pero estos dos, o sea, el rechazo humoral y la microinflamación, tenían mayor expresión de genes de lesión aguda comparado con las biopsias de nativo. En cuanto a los genes relacionados con la lesión tardía, vimos que el grupo de microinflamación sin DSA era el que tenía menos expresión de este conjunto de genes comparado con los otros grupos de rechazo, pero más que el grupo de enfermedad por cambios mínimos. Finalmente, en la comparación por pares de expresión génica, como podéis ver, bueno, es un poco la misma información, pero desgranado de otra manera, vemos que el grupo de microinflamación sin DSA, cuando se compara con el grupo de rechazo mediado por anticuerpos con DSA, presenta menos expresión de genes relacionados con el rechazo mediado por anticuerpos y con los DSA, que son los puntos como rojos y lilas, ¿vale?, que están más sobreexpresados en el rechazo humoral. Y en cambio, bueno, también se observa cuando se compara la microinflamación aislada sin DSA con la microinflamación más, o sea, el rechazo mixto, ¿vale?, sin DSA, también el rechazo mixto muestra muchos más genes, o sea, tiene sobreexpresado muchos más genes relacionados con el rechazo celular que no tiene la microinflamación aislada. Como conclusiones, estos resultados sugieren que la microinflamación sin DSA muestra una menor expresión de genes relacionados con el rechazo mediado por anticuerpos que el grupo de rechazo mediado por anticuerpos con DSA, pero similar al rechazo mixto y superior a las biopsias renales nativas con o sin inflamación. Asimismo, las lesiones de microinflamación sin DSA muestran una menor expresión de genes relacionados con el rechazo celular que los grupos con inflamación tubulointersticial, como son el rechazo mixto y el rechazo mediado por células T. La microinflamación sin DSA se asocia a una menor expresión de genes de lesión precoz o aguda en comparación con el rechazo mixto y rechazo celular, pero similar al de rechazo mediado por anticuerpos con DSA y superior a las biopsias renales nativas con o sin inflamación. Y finalmente son necesarios más trabajos para validar los resultados observados. Muchas gracias. Perdona, Ana, enhorabuena. Es que no sé si lo he visto mal, pero me ha parecido ver que la expresión de genes de rechazo humoral en el rechazo celular puro era similar. Sí, esto es porque, o sea, bueno, sí, es un hallazgo que no nos acababa de cuadrar cuando lo estuvimos analizando, pero es verdad que cuando hicimos los diferentes grupos, los diferentes conjuntos de genes, hay algunos que se comparten, ¿vale? Es decir, hay algunos genes que se han descrito en la literatura que son de rechazo en general y están puestos en las dos categorías y creo que es por eso, y ahora que estamos escribiendo el paper pues ya lo estamos explicando, ¿no?, que es por eso que el rechazo celular incluso no se ve como elevado cuando se analiza el rechazo humoral, pero en cambio cuando se miran los genes relacionados solo con DSA no están elevados. ¿Vale? Y yo creo que es por eso, porque hay como 4 o 5 que se expresan, o sea, que tienen una expresión bastante alta y están compartidos en ambos grupos. Pasamos a la siguiente, ¿no? Vamos más de tiempo. No. La siguiente comunicación es, bueno, gracias y enhorabuena. La determinación de un perfil seleccionado de microRNAs en vesículas extracelulares de orina permite el diagnóstico no invasivo de fibrosis del injerto renal. No, yo vamos no. por la anterior. Sí, vale, perdón. Mejora la supervivencia de los pacientes añosos en diálisis con el trasplante. Resultados del registro andaluz. Yo soy Marta Suñer, no Carmen González Cordillo, ¿vale?
Vale. Desde finales de los 90 a raíz del... Un momentito. Desde finales de los 90, a raíz del estudio clásico de Wolf, se establece que el trasplante es la técnica de elección para la enfermedad renal crónica terminal, dado que mejora la supervivencia frente a los pacientes que están en diálisis. En la siguiente década, numerosos grupos de trabajo ofrecen los mismos resultados. Este es uno de registro catalán, donde vemos que hay una mejor supervivencia con el trasplante frente a mantenernos en diálisis, inclusive si el donante es mayor de 65 años. Sin embargo, en estos últimos años hay un cambio significativo en el escenario. A mano izquierda tenemos los datos del registro andaluz y a la derecha los de la ONT, y vemos cómo la parte superior va incrementando la edad del donante exponencialmente en los últimos años, de 35 a 60 años. Al igual ocurre en la gráfica inferior, el receptor cada vez tiene mayor edad y mayor comorbilidades asociadas. Por otro lado, tenemos que tener presente que también la supervivencia de los pacientes en diálisis ha mejorado por las mejorías en la técnica y los cuidados en los últimos años. Es por ello que es necesario reevaluar si esa supervivencia que teníamos a finales de los 90 y a principios del 2000 se mantiene en la actualidad. Varios grupos de trabajo han centrado sus estudios en este foco. El de arriba es un estudio de datos del Eurotransplant y de una corte belga, donde ellos concluyen pues, que los receptores mayores de 65 años que reciben un donante de criterios estándar, sí se observa una mejoría de la supervivencia frente a mantenerse en lista de espera en diálisis. Sin embargo, si utilizamos donantes de criterios expandidos, pues esa supervivencia se diluye. La Corte Argentina centra su foco en la comorbilidad de los receptores. Hablan de pacientes con alta comorbilidad cuando tenemos un índice de Charlson mayor de 3. Ellos ven que igualmente en esos pacientes comórbidos hay un aumento de la supervivencia con el trasplante, pero sin embargo sí ponen el foco en que dependiendo del tipo y el grado de la comorbilidad va a repercutir en la supervivencia del paciente. Este último trabajo, publicado en agosto, es de una corte australiana y bueno, pues observan también en pacientes mayores de 70 años, según la calidad del órgano que aportemos, pues la supervivencia es menor, pero en el grupo, o sea, a nivel general y independientemente del tipo de órgano que utilicemos, hay un incremento de la supervivencia con el trasplante. Todo ello hace plantearnos qué ocurre en nuestra población. Con datos del registro andaluz, pues analizamos a aquellos pacientes mayores de 65 años en lista de espera entre el 1 de enero del 2006 y 31 de diciembre del 2019. El objetivo principal era comparar la tasa de mortalidad de estos pacientes mayores de 65 años que reciben un trasplante de donante de criterios expandidos versus aquellos que se mantienen en lista de espera. Para hacer un estudio de supervivencia, normalmente se utilizan estudios de un análisis estadístico de datos pareados. Nosotros, sin embargo, utilizamos un método que es el que utiliza la corte belga, que es medir la tasa de mortalidad hasta el tiempo medio del trasplante y después a un seguimiento a 3 años. Dicen los estadísticos que es un sistema un poco más robusto y que además se puede repetir en la práctica clínica de forma más fácil. Este es el algoritmo que tenemos de los pacientes en lista de espera mayores de 65 años. Vemos aquellos pacientes que alcanzan el tiempo medio hasta el trasplante, que en nuestra corte es de 19 meses, de 577 días, y medimos la tasa de mortalidad en ese periodo. Posteriormente, los dividimos en los pacientes trasplantados y aquellos que quedan en lista de espera y medimos también la mortalidad en los otros dos grupos. Las características basales tanto de los grupos de la corte trasplantada como la que se mantiene en trasplante son similares, únicamente sí hay que destacar que aquellos pacientes trasplantados tenían mayor enfermedad renal primaria diabética. Posteriormente hacemos una regresión de COS para ver qué variables tienen significación en la supervivencia a 3 años. En la parte izquierda vemos los pacientes que quedan en lista de espera. En ellos la única variable significativa es la edad.
Y en la parte derecha, la única variable significativa, nos sale la enfermedad renal primaria, la diabetes, que no se mantiene en el multivariable. Si agrupamos los porcentajes de muertes que tendríamos, podemos decir que aquellos pacientes trasplantados con un donante de criterios expandidos, cuya enfermedad renal primaria no es la diabetes, sí obtienen una mejoría de supervivencia frente a aquellos pacientes cuya una mejoría frente a los pacientes que se mantienen en lista de espera de trasplante. Pero, sin embargo, si la enfermedad renal primaria no es la diabetes, realmente no hay una mejoría de la supervivencia frente a aquellos que permanecen en diálisis. La gráfica de abajo son las probabilidades, expresa lo de arriba. Quisimos, sin embargo, comparar estos resultados, ver si por el otro método estadístico de casos similares teníamos el mismo resultado. Y como podemos ver, solamente aporta esta gráfica de supervivencia por el tiempo y vemos cómo realmente hay una mejoría significativa solamente en aquellos pacientes en la que la enfermedad renal primaria no es la diabetes. Las curvas de abajo son los pacientes trasplantados y cuya enfermedad renal crónica es la diabetes. Limitaciones del estudio, por supuesto, es un estudio retrospectivo. Hay sesgos en las supervivencias que no están recogidos, como puede ser la fragilidad, que son datos de registro, no solamente porque en ocasiones no están bien complementadas, sino también porque hay variables que no están recogidas. Fortalezas, que es un amplio número de pacientes de múltiples centros, que la metodología es repetible en otras cortes de forma simple. Y con todo ello, nuestros resultados sí confirman que hay una mejoría de la supervivencia de los pacientes añosos que reciben un trasplante de donante de criterios expandidos frente a aquellos que se mantienen en lista de espera, pero que este impacto beneficioso desaparece si la etiología de la enfermedad renal es la diabetes. Estos hallazgos se encuentran en relación a los publicados en los últimos estudios. Y sí que tendríamos que tener, nos viene a decir, lo que queremos expresar, que si a lo mejor no aportamos un beneficio en la supervivencia, sí podemos aportar un beneficio en la calidad de vida de estos pacientes. Por supuesto, estos son necesarios más estudios multicéntricos a nivel europeo, que puedan verificar estos resultados. No quiero terminar sin agradecer a la Coordinación Autonómica de Trasplantes, especialmente al doctor Pablo Castro de la NUES por la cesión de los datos y los servicios de nefrología y unidades de hemodiálisis de Andalucía por la cumplimentación. ¿Alguna pregunta? Doctor Oppenheimer. No quiero llamar la atención ni nada, pero bueno. Muy interesante. Metodológicamente es muy difícil a veces hacer las comparaciones. Claro. Por ejemplo, con el seguimiento de los dos grupos, ¿cuándo empieza? ¿Cuando se les incluyen en lista y unos se trasplantan y otros no? ¿O desde el momento del trasplante los que se trasplantan? No, se incluyen cuando entran en lista activa de trasplante estando en diálisis. Independientemente de si llevaban más tiempo en diálisis o menos. Claro, Y independientemente. luego los pacientes que se excluyen de la lista y se mueren sin trasplantarse, ¿esos sabes si estaban incluidos o pierden? Los pacientes que se excluyen de la lista por un problema médico están incluidos. ¿Esa es la pregunta? No, la pregunta es, comparar los que se trasplantan y los que no, pero que están en lista. Pero los que se mueren habiendo estado en lista, pero los sacan de lista porque están malitos. Se incluyen, están incluidos. Están incluidos. Están vale, incluidos. Eso es importante. Eso, vale. claro. Y luego, un comentario, quizá la edad de 65 años parece corta, ¿no? Corta, ¿no? Que igual era bueno quizá haber hecho una estratificación claro. en edades superiores. Ya está. Enhorabuena, gracias. Pues pasamos a la siguiente presentación, la determinación de un perfil seleccionado de... ¿Que me lo has quitado? de RNAs en vesículas extracelulares de orina
permite el diagnóstico no invasivo de fibrosis del injerto renal. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por permitirnos presentarles nuestro trabajo. No funciona el pasador. Magnífico. A ver, sí. Desgraciadamente no tengo ningún conflicto de interés. Como todos sabemos, en el mundo del trasplante, los eventos en el post-trasplante inmediato pues, hemos mejorado mucho, fármacos inmunosupresores, distintas terapias y técnicas, pero el caballo de batalla, ¿no? sigue constituyéndolo el seguimiento a largo plazo y la supervivencia del injerto a largo plazo, que incluye diversos mecanismos inmunológicos y otros, pero que muchas veces desemboca en unos procesos de fibrosis intersticial y atrofia tubular que conllevan la disfunción crónica del injerto y el fracaso funcional, ¿no? A pesar de nuestros esfuerzos, la monitorización necesaria en ese proceso sigue siendo el gol estándar la biopsia. Ya conocemos todos las características negativas de las biopsias, no están exentas de riesgos, son caras, no son reproducibles de forma infinita, digamos. Y un aspecto que a mí me parece interesante también es que al final hacemos una abstracción de lo que pasa en la totalidad de un órgano solo con un cilindro muy limitado. Eventualmente, si pudiésemos utilizar la orina, y en este caso nuestro equipo ha ido trabajando sobre microvesículas extracelulares en la orina, pues eventualmente sería unos biomarcadores prácticamente infinitos, muy reproducibles, baratos y posiblemente aplicable a la monitorización crónica de los injertos. En cuanto a al microRNAs, los miRNAs, son unas moléculas de RNA endógenas que lo que hacen es no la transcripción, sino más bien la regulación de la expresión génica. En los últimos años se han desarrollado distintos estudios que parecen señalarlos como un marcador biológico importante, parecen participar en muchos procesos celulares y, por lo tanto, en la regulación del correcto funcionamiento y también el funcionamiento patológicos de distintos sistemas y, de forma muy interesante, se excretan fuera de la célula en estas microvesículas que comentamos. Nuestro equipo lleva varios años trabajando en esta línea, en una fase de discovery, en una cohorte que incluía a donantes sanos con también pacientes trasplantados que venían a hacerse una biopsia por indicación, pues se desarrolló este test en orina, se hizo un enriquecimiento de las microvesículas, una secuenciación de RNA y, por lo tanto, se determinó el perfil de miRNAs. Se detectaron un perfil de 9 miRNAs que discriminaban muy bien entre los donantes sanos y los pacientes trasplantados renal, según el grado de IFTA. Por lo tanto, ya en una fase de validación se aplicó la técnica de Digital Droplet PCR, que básicamente constituye una técnica que es más eficiente, necesitas menos volumen de orina para su desarrollo, está más mecanizado la extracción de RNA de las microvesículas sin tener que enriquecerlas, es decir, pasos intermedios, lo hace más barato y eventualmente más aplicable a la práctica clínica. En este sentido, en la cohorte que les presento hoy, es una cohorte moderada de 28 pacientes trasplantados que están incluidos en un estudio y, por lo tanto, hacían una biopsia por protocolo según el estudio, entre 3 y 5 años post-trasplante y con filtrados iguales o mayores a 30 y proteinurias por debajo de 1,5 gramos. Casi el 70% de la muestra tenía un grado de Fiat igual o superior a 1, según la clasificación de Banff, y de aquellos perfiles de 9 miRNAs seleccionamos los 6 miRNAs que se comportaban mejor para nuestros intereses y nos apareció esta área bajo la curva, con un área de 0,86, una óptima sensibilidad del 100%, pero una especificidad moderada. Evidentemente, esto había que compararlo con los típicos marcadores que utilizamos en la práctica clínica, como proteinuria y demás, viendo que el filtrado pues, acercaba este área bajo la curva, como ya sabemos. Por lo tanto, intentando mejorar sobre todo esta especificidad, recurrimos también a una línea en paralelo que es la determinación de vitronectina en nuestro equipo en orina a través de ELISA, que en una fase de discovery y un estudio piloto y en una fase de validación también discriminaba muy bien según los grados de fibrosis intersticial. Si bien aplicado a esta muestra los resultados a nivel estadístico no eran apabullantes, cuando comparamos el perfil de los 6 miRNAs seleccionados con la vitronectina en un kit específico desarrollado a todo el efecto, el área bajo la curva mejoraba a 0,95, casi 0,96, perdiendo muy poquita sensibilidad, pero aumentando la especificidad. Como conclusiones, las microvesículas extracelulares en orina podrían ser un área viable como estudio de posibles biomarcadores aplicables a la práctica clínica. La combinación de los miRNAs tenía muy buena sensibilidad, adolecía de una falta de especificidad. Cuando lo combinamos con la vitronectina, esto se palía parcialmente
y actualmente estamos testando este kit en una corte más amplia y explorando, que sería, creemos, un área muy interesante, si este perfil de mirnas anticipan esa alteración en el filtrado glomerular que todos vemos posteriormente. Agradecer a todos los implicados del Servicio de Nefrología, de Patología y, sobre todo, del área de investigación básica de nuestro centro. Muchas gracias. Interesante. No hay ninguna pregunta. No, seguimos. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Ha quedado todo clarísimo. Es que la pregunta es el final de la presentación, ¿no? Que necesitamos. ¿Perdón? Que realmente la cuestión es que necesitamos más pacientes, ¿no? Sí. Para poder empezar a utilizarla, ¿no? Como herramienta que luego nos permita afinar nuestros tratamientos. Sí, sí, esto era la intención. Interesante. La intención era presentar unos resultados preliminares de una Sí. muestra más amplia dentro de este Sí. estudio que comentaba y, bueno, acabar de confirmar estos hallazgos si hay suerte. Muy bien, muy Gracias. interesante. Gracias. La siguiente presentación versa sobre el porcentaje de DNA libre circulante libre del donante, identifica el trasplante renal con complicaciones independientemente de la función renal. Buenas tardes a todos. Bueno. A modo de contexto, todos sabemos, ¿no?, que la monitorización estrecha de la función del injerto es clave a la hora de detectar complicaciones tales como rechazo lo antes posible, ¿no? Por desgracia, hoy en día, pues, a la hora de monitorizar nos basamos en parámetros como la creatinina, la proteinuria, que muchas veces nos hacen llegar un poco tarde, ¿no?, y que tampoco son específicas. Por eso la biopsia renal hoy en día sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico. Esto hace que surja la necesidad de biomarcadores no invasivos que nos permitan detectar ese daño del injerto de forma precoz, y uno de ellos, que se ha postulado en los últimos años, es el ADN libre circulante de donante. El ADN libre circulante son fragmentos de ADN que suelen constar de 150 a 180 pares de bases y que se liberan a la sangre mediante apoptosis, con lo cual cualquier proceso que conlleve muerte celular por inflamación, neoplasias, infecciones, etcétera, puede llevar a un aumento del ADN libre circulante. Esto, llevado al terreno del trasplante renal, pues se ha relacionado con daño del injerto y con rechazo incluso antes de que se eleve la creatinina, como por ejemplo se demostró en este estudio del grupo DAR que se publicó en la JSN en 2017, en el que 107 pacientes sometidos a biopsia renal por indicación se tomó la muestra del ADN libre circulante en el momento de la biopsia y se vio que claramente era mayor en el grupo de rechazo, con una mediana de 1,6% versus el 0,3% los pacientes que no tenían rechazo agudo, y sin embargo no hubo diferencias en la creatinina entre ambos grupos. Pues el objetivo de nuestro estudio es analizar en nuestra población el papel de este ADN libre circulante de donante a la hora de detectar el daño del injerto y del rechazo agudo. Para ello hicimos un estudio prospectivo, unicéntrico, en el que finalmente reclutamos 42 trasplantes renales de donante cadáver realizados en nuestro centro entre enero de 2021 y abril de 2022, y como criterios de exclusión pues salieron del estudio todos aquellos que tenían un trasplante de otro órgano sólido previo, donantes en asistolia tipo 2, DSAs performados y pacientes hipersensibilizados con un PRA virtual de más del 98%. Todos los rechazos agudos fueron comprobados mediante biopsia por indicación, y luego también implementamos el concepto de injerto con complicaciones, que eran todos aquellos injertos que tuvieran rechazo o cualquier otra complicación, ya sea pielonefritis del injerto, obstrucción, etc. Luego, a la hora de medir el ADN libre circulante, lo hicimos, la determinación fue al mes post-trasplante, con toda una serie de técnicas específicas. Por ejemplo, se tomaron las muestras con tubos específicos de sangre para evitar la apoptosis celular tras la recogida de muestras y que eso pudiera interferir en el porcentaje de ADN libre circulante posterior. Y después se obtuvo primeramente el ADN libre total mediante un kit especial que adviene, ¿no?,
los ácidos nucleicos y ya posteriormente se determina el porcentaje de ese ADN libre circulante que corresponde al donante a través del ALOSUR, que es una técnica basada en la secuenciación de última generación, que utiliza 266 SNPs y lo que hace es ver un poco cómo se distribuyen los SNPs homocigotos versus heterocigotos y a través de una serie de algoritmos matemáticos pues llega a la conclusión de qué porcentaje es del receptor y cuál del donante, siempre dando por hecho que va a ser mayor el porcentaje de ADN del receptor. El punto de corte que tomamos fue un 1% o más como resultado anómalo, es decir, como niveles elevados de ADN libre circulante, y luego también hicimos el cálculo del mismatch HLA, no solo clásico, sino también de los seplets. Como resultados, esto es un poco el análisis descriptivo, de 42 pacientes, 11 tuvieron niveles elevados de ADN libre circulante. La edad media de los receptores fue de 59 años, 76% eran varones, 19% fueron retrasplantes y la edad media de los donantes era de 58 años. Tiempo de isquemia fría 21 horas y el filtrado medio al mes de 49,5. La mediana de ADN libre circulante fue de 0,61 en nuestra muestra y no hubo diferencias en cuanto a estas variables entre ambos grupos. En cuanto a las variables pretrasplante, las únicas que salieron estadísticamente significativas en relación al ADN libre circulante fueron, por una parte, la discordancia de EPRES de HLA de clase 2, que salió una mediana de 46 en el grupo con el ADN libre circulante elevado frente a 21, y también una discordancia en los EPRES de HLA de QB1 concretamente, ¿no? De los 11 pacientes que tenían elevación del ADN libre circulante, 7 cumplían criterios de injerto con complicaciones, 4 fueron rechazos, todos ellos mediados por anticuerpos, y 3 patologías obstructivas. Luego hubo 4 pacientes que no tenían clara causa de esa elevación del ADN libre circulante. Probables causas es que uno tuvo una infección por CPV y otro un drenaje de la colección per injerto, aunque no parecía que estuviese causando compresión del mismo. Y de los 7 pacientes con rechazo agudo, 5 fueron mediados por anticuerpos, la mayoría, 4 de ellos, presentaban elevación del ADN libre circulante y 2 de ellos fueron rechazos borderline que tenían niveles normales de ADN libre circulante. Cuando hacemos las curvas ROC vemos que el ADN libre circulante donante tiene capacidad discriminativa tanto para el rechazo agudo mediado por anticuerpos con un área bajo de la curva de 87%, para discriminar el rechazo agudo en general con un área bajo la curva del 78% y en el caso del injerto con complicaciones con un área bajo la curva del 81%. Y para acabar con los resultados, aquí tenemos las diferencias del ADN libre circulante entre los distintos grupos. En los pacientes con rechazo agudo mediado por anticuerpos con una mediana de unos 64 frente a 0,58 los que no tenían rechazo mediado por anticuerpos. En el grupo de pacientes con rechazo agudo con una mediana de 1% versus 0,58 los pacientes sin rechazo. Y por último, los pacientes con injerto con complicaciones con una mediana de un 1% versus 0,5 en los pacientes sin complicaciones del injerto. También mencionar que en el grupo que tenía elevación del ADN libre circulante claramente tuvo mayor riesgo de rechazo mediado por anticuerpos, incluso independientemente de la función renal con una hazard ratio de 27. Entonces, a modo de conclusión, es decir, que en nuestro grupo podemos afirmar que los niveles de ADN libre circulante del donante sirven para discriminar a los pacientes con daño del injerto renal y especialmente con rechazo agudo mediado por anticuerpos, que por tanto este puede servir como biomarcador no invasivo para detectar a aquellos pacientes con daño del injerto y rechazo mediado por anticuerpos de forma precoz e independientemente de la función renal, y que en nuestro estudio además se demuestra que sepamos por primera vez la asociación con la discordancia de EPRES de HLA de clase 2 y concretamente de QB1. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, debido a la N tan bajita que teníais, igual las conclusiones son demasiado optimistas, ¿no? Puede ser, puede ser.
que parecen muy prometedores los estudios sobre el análisis del DNA del donante, pero al final solo teníais 11 pacientes y no lograbais discriminar, ¿no?, entre daño renal agudo y rechazo mediado por anticuerpos. Se englobaban en un pool. Dices entre el injerto con complicaciones y el rechazo. Sí que parece como más significativo el rechazo, sobre todo mediado por anticuerpos, pero claro, con esa es complicado. Yo quería preguntarte, enhorabuena por el trabajo. Gracias. ¿Por qué elegisteis al mes post-trasplante y no más, por ejemplo, en el inmediato post-trasplante? Que nos pueda discriminar una DGF, un rechazo. ¿Por qué el punto del mes post-trasplante para determinar el DNA? Ya, bueno, Emilio quiere tomar la palabra. Está relacionado con el DGF y entonces se sabe que altera, o menos hasta que pase una semana o 2 semanas, va a estar elevado. Entonces, precisamente para evitar... Entonces, lo que nos dices es que no nos va a diferenciar el DGF del rechazo, ni la agresividad del rechazo, ¿no? Precozmente, o sea, si lo haces precozmente y tienes DGF, te puedes salir a tu y no lo discriminas. Sí que es verdad que la mayoría de los que tienen rechazo mediado por anticuerpos están por encima del 1%. Y algunos claramente altos, entre 6 y 5, son valores altos. ¿Que discriminan 100%? No discriminan 100%. Porque ese rechazo, más o menos, ¿a qué tiempo post-trasplante fue ese rechazo? Más o menos eso. ¿Al mes? Lo que incluimos fue más o menos que hubiera sido por lo menos 15 días después de eso. Un mes en torno al primer mes, a 15 días antes de 15 días. Vale, gracias. Gracias. Perdón. Enhorabuena. Enhorabuena por el trabajo porque es súper interesante y pertinente. Y un poco a nosotros para que sumar nos sale un poco el resultado parecido también, que puede discriminar con el rechazo mediado por anticuerpos. Y entonces me pregunto si la utilidad que le podemos dar al cell-free en estos casos, porque por lo que he entendido, lo has visto que en los pacientes que tienen un retrasplante, que era un porcentaje mayor de pacientes, que es donde justo caen los pacientes que tienen el cell-free patológico, ¿no?, que es superior a 1. Esto podría ser, por ejemplo, una oportunidad para los pacientes que están sensibilizados o que reciben un retrasplante y tienen riesgo de rechazo, de poder monitorizar con el cell-free y no tener que hacer una biopsia para decidir si los tenemos que tratar un poco más o si tenemos que volver a hacer más tratamiento para el rechazo mediado por anticuerpos. Hombre, quizás evitar la biopsia sea demasiado. Yo creo que va más destinado quizá a ayudar a elegir mejor a esos pacientes a los que sí que les vas a hacer la biopsia, ¿no? Ahora mismo con los datos que hay, pero no sé. Muy rápido. Contestando al tema de la DGF, nosotros el lunes presentamos, ¿no? La doctora Elena Cuadrado presentará unos datos que sí que interesa mirarlo porque, aunque la DGF están más altos de entrada, la dinámica que siguen luego, los que mejora son los que van a ir bien, los que se queda el DNA libre más elevado a partir de la semana son los que van a tener rechazo. O sea que sí que cierto interés tiene y creo que vale la pena profundizar en estos casos. Tendremos en cuenta. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, es caro y al final hay que elegir. O sea, tenemos limitaciones computables, no puedes. O sea, lo ideal sería hacer muchos puntos, pero claro, es muy. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente presentación. Diabetes post-trasplante. ¿Es tan perjudicial como hace 2 décadas? El rol de los ISGLT2. Buenas tardes, soy Rómulo Loaiza, residente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Vale. El abordaje de la diabetes post-trasplante ha variado en los últimos 10 años. Sin embargo, no disponemos de datos recientes del impacto de esta patología en los pacientes trasplantados renales. En este primer artículo del 2016 se trata de un estudio prospectivo de una corte de 7 centros españoles donde analizan la reversibilidad, estabilidad y progresión de la diabetes post-trasplante y prediabetes. Y ya establecen que esta patología es un factor de riesgo cardiovascular
que es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en esta población. En este segundo estudio del 2012 analizan la asociación de la glucosa plasmática en ayunas al año y la supervivencia del paciente. Y como podemos ver en esta gráfica de supervivencia, aquellos pacientes con glucosa plasmática en ayunas alterada tienen peor supervivencia que aquellos pacientes con glucosa plasmática normal. Y aquellos pacientes catalogados de diabetes post-trasplante tienen peores resultados que los otros dos subgrupos. En este otro estudio, ya más reciente, del 2022, se trata de un estudio coreano, donde analiza a 7.600 pacientes y se objetiva que aquellos pacientes con diabetes post-trasplante tienen peores resultados en cuanto a disfunción crónica del injerto y mayores tasas de eventos cardiovasculares. Además, se vio que aquellos pacientes que estaban en tratamiento con insulina tenían peores resultados. Y por último, este estudio del 2023 se trata de un estudio retrospectivo de pacientes trasplantados renales que va desde de 1994 a 2017, donde analizan tasas de muerte, complicaciones cardiovasculares, fallo del injerto censurado por muerte. Y se vio que a muy largo plazo, aquellos pacientes con diabetes, que la diabetes post-trasplante podría actuar como un factor de riesgo para mortalidad por todas las causas y para eventos cardiovasculares mayores. Nuestros objetivos son describir la evolución de los pacientes trasplantados renales que desarrollan diabetes post-trasplante y evaluar el impacto a medio plazo en términos de complicaciones cardiovasculares y supervivencia tanto del injerto como del paciente. Para ello realizamos un estudio descriptivo retrospectivo de pacientes que desarrollan diabetes post-trasplante de una cohorte de trasplantados renales que va desde enero del 2005 a diciembre del 2020. En total fueron 1.047 pacientes trasplantados renales, de los cuales 268 cumplían criterios de diabetes según la ADAS. Y evaluamos tanto características basales, tratamiento inmunosupresor, tratamiento antidiabético y datos analíticos. Y se evaluaron la incidencia de complicaciones cardiovasculares y supervivencia tanto del injerto como del paciente. Y dividimos en 3 subgrupos de acuerdo al tiempo de tratamiento antidiabético, bien sea antidiabéticos orales o insulina, en pacientes que estaban en tratamiento menos de 3 meses, de 3 a 12 meses y más de un año. Aquí podemos ver las distintas Ns en estos 3 grupos. En esta primera tabla vemos el tiempo de seguimiento medio, que fue de 148 meses, y aquí tenemos las características basales, donde no se observan diferencias estadísticamente significativas dentro de estos 3 grupos. Aquí tenemos el tratamiento concomitante, donde podemos apreciar que el grupo de hiperglucemia asociada al trasplante, aquellos pacientes que estaban en tratamiento antidiabético menos de 3 meses, suspenden en más del 50% la prednisona antes del año. Más del 50% de nuestra población estaba en tratamiento con bloqueo del RAS y estatinas. Y en cuanto a tratamiento con ISGLT2, si bien es cierto que nuestra N es muy pequeña, de 29 pacientes, podemos apreciar que la gran mayoría de pacientes en tratamiento con ISGLT2 están en el último grupo, de aquellos pacientes que estaban aún en tratamiento con antidiabéticos más de un año. Aquí podemos apreciar los eventos asociados a la diabetes post-trasplante, donde no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a eventos cardiovasculares, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular o vasculopatía periférica. Al realizar los gráficos de supervivencia, podemos apreciar que no hay diferencias ni para supervivencia del injerto ni para supervivencia del paciente. Debido a ello, realizamos otra división de pacientes que estaban en tratamiento con insulina menos de 12 meses y aquellos en tratamiento con insulina más de un año. Al realizar la primera gráfica de supervivencia del injerto podemos apreciar que no hay diferencias en estos 2 grupos, pero al realizar la gráfica de supervivencia del paciente podemos apreciar que aquellos pacientes que estaban en tratamiento con insulina tenían peores resultados. No hubo diferencias en cuanto a las características basales, ni en el tratamiento esteroideo, bloqueo del RAS, inmunosupresión o estatinas, ni tampoco diferencias en otros eventos, salvo en eventos cerebrovasculares. Y para mencionar el tema de los ISGLT2, como ya mencioné anteriormente, nuestra N es muy pequeña, de 29 pacientes, pero al realizar los gráficos de supervivencia, vemos que en supervivencia del injerto no hay diferencias en ambos grupos, pero al realizar la gráfica de supervivencia del paciente, apreciamos que aquellos pacientes en tratamiento con ISGLT2 tenían mejores resultados. Como conclusiones, los pacientes trasplantados renales con diabetes post-trasplante presentan un menor riesgo de complicaciones cardiovasculares y mortalidad comparado con estudios de décadas anteriores. La presencia de diabetes post-trasplante con necesidad de insulina más de un año podría asociar mayor mortalidad que los pacientes sin necesidad de insulina, y el tratamiento con ISGLT2 podría ser beneficioso para estos pacientes en términos de supervivencia del injerto y del paciente. Gracias. No hay ninguna pregunta. Pues enhorabuena por la presentación y pasamos a
a la última ponencia. Hiperglicemia postrasplante renal e inmunosupresión, revisión sistemática y metaanálisis. Buenas tardes. Pues nuestro grupo continuamos también con la temática de la diabetes postrasplante. Vale, pues sabemos que la incidencia de la diabetes postrasplante es aproximadamente entre el 20 y el 30% y que parece que aumenta el riesgo cardiovascular y hay varios factores de riesgos que se relacionan con la incidencia de la diabetes postrasplante, ¿no? Una de ellas es el síndrome metabólico, otra puede ser pues, el estrés de la cirugía y la otra es la inmunosupresión, que es un poco en la parte en que nos hemos centrado nosotros. Entonces, el objetivo del estudio era ver de los distintos tipos de medicación inmunosupresora, pues ver cuál era su relación con la incidencia de la diabetes postrasplante. Entonces, diseñamos una estrategia de búsqueda que incluía ensayos clínicos randomizados de pacientes trasplantados renales con cualquier tipo de inmunosupresión y que reportaban el outcome de diabetes postrasplante. Y buscamos en Central y en Medline. Entonces, con esta estrategia de entrada encontramos alrededor de 2.700 estudios y que al final se acabaron incluyendo 103. Entonces, el primer grupo que analizamos fueron distintos tipos de inducción, que en este caso no vimos diferencias en diabetes postrasplante. Y el segundo gran grupo que vimos son los inhibidores de la calcineurina. Entonces, esto es el forest plot que compara aquellos que reciben tacrolimus versus ciclosporina y podéis ver los estudios que están agrupados en los distintos puntos temporales en que se reporta el outcome de diabetes. Y a la derecha aparece el riesgo de sesgo de cada uno de los estudios. Entonces, en global, lo que podemos ver es que el risk ratio de diabetes postrasplante es de 1,71. Esto quiere decir que aquellos que reciben tacrolimus versus los que reciben ciclosporina hay un 71% más riesgo de desarrollar la diabetes. Y podemos ver que la heterogeneidad no es muy alta y en global el riesgo de sesgo es aceptable. Entonces, si pasamos al apartado de los IEMTOR, hay dos grupos, ¿no? El primero sería el uso del IEMTOR inicial y luego veremos las conversiones a IEMTOR. Entonces, del IEMTOR inicial hay dos comparaciones. Una es IEMTOR con inhibidor de la calcineurina versus antimetabolito con inhibidor de la calcineurina. Y aquí podemos ver que cuando miramos en global todos estos estudios, que son 22, así que el risk ratio es de 1,25, que parece que el intervalo de confianza pues que no incluye el 1, pero es un grupo bastante heterogéneo. Entonces hicimos un análisis de sensibilidad por tipo de inhibidor de la calcineurina y lo que vimos, perdón que no pasa. Vale, es que cuando el tipo de inhibidor de la calcineurina es tacrolimus, no hay diferencias en riesgo de diabetes postrasplante. Es decir, IEMTOR con tacro en comparación con micofenolato y tacro no había diferencias en el riesgo de diabetes. Y cuando el tipo de inhibidor de la calcineurina es ciclosporina, que es este forest plot de aquí, estadísticamente tampoco se detectan las diferencias. Sí que parece que hay un poco más de incidencia cuando la combinación IEMTOR ciclosporina en relación a micofenolato ciclosporina, pero cuando lo vemos así por separado no acaba de ser estadísticamente significativo. Y la segunda comparación es la bueno, no pasa. Es la de cuando comparamos IEMTOR con micofenolato versus inhibidor de la calcineurina con micofenolato, que aquí hay unos 12 estudios y aquí sí que no se ven diferencias en los dos grupos. Hicimos también el análisis de sensibilidad por tipo de inhibidor de la calcineurina y tampoco había diferencias.
Y entonces, el otro gran grupo de los IEMETOR es cuando miramos la conversión. Entonces, pueden haber dos conversiones. Una es la de inhibidor de la calcineurina a IEMETOR. Entonces, en este caso sí que vimos un risk ratio de 1,60. También miramos por separado tacro y ciclosporina. Entonces, cuando la conversión es de tacro a IEMETOR no hay diferencias. En cambio, cuando la conversión es de ciclosporina a IEMETOR, sí que hay un aumento de riesgo de la diabetes, que es este forest plot que veis aquí, que hay casi un 90% más riesgo de desarrollar diabetes, que hay menos estudios que en comparaciones anteriores. Y el último tipo de conversión es cuando es la conversión de micofenolato a IEMETOR, que en este caso sí que parece que también aumenta el riesgo de diabetes. Y el último gran grupo que hemos mirado es el belataceb, que en la primera parte del forest plot compara belataceb inicial versus inhibidor de la ciclosporina, y aquí sí que vemos que ¿no? hay una reducción del riesgo de diabetes en aquellos que reciben belataceb, ¿no? y que en cambio no reciben el inhibidor de la calcineurina. Pero en cambio, cuando miramos la conversión más tardía de inhibidor de la calcineurina a belataceb, no hubo diferencias en el riesgo de diabetes. Entonces, en conclusión, los regímenes que llevan tacrolimus tienen más riesgo de diabetes que ciclosporina. En cuanto a los IEMETOR, aumenta el riesgo cuando se convierte de ciclosporina a IEMETOR o cuando convertimos de micofenolato a IEMETOR. Y belataceb es el único que parece que reduce el riesgo cuando ahorramos el inhibidor de la calcineurina. Pero estos son riesgos metabólicos que siempre hay que tener un balance con los riesgos de rechazo, que son los que por ahora mandan un poco a la hora de elegir los regímenes inmunosupresores. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno. Enhorabuena por la revisión realizada, que nos viene a todos bien. Y damos por cerrada esta mesa de comunicación oral sobre trasplante renal en hora. Muchas gracias a todos los ponentes y asistentes. Muy bien.